Hola, en este video hablaremos un poco de la definición de las funciones en Python. Crearemos un programa nuevo para definir algunas funciones. Una función en Python se define con la palabra reservada def, a continuación el nombre de la función y entre los paréntesis los argumentos o parámetros de la misma. Por último, se indica con los dos puntos el inicio de la función. En Python, el cuerpo de la función debe de tener un espaciado o tabulación para que se identifique cuáles son las instrucciones que pertenecen a dicha función. En este caso, la función que estamos definiendo tiene dos instrucciones para presentar en la consola varios mensajes. Si observamos en el código, estamos escribiendo unas instrucciones que pertenecen al código principal y luego tenemos la definición de la función. Si nosotros ejecutamos el script, únicamente se llaman las dos instrucciones que pertenecen al programa principal, ya que la función aún no la hemos invocado. Y nuevamente recalco que es importante respetar la indentación de las instrucciones de una función. Ahora vamos a llamar a la función. Para eso escribimos el nombre de la función y entre paréntesis le pasamos los dos parámetros. Volvemos a ejecutar el programa y ahora se muestran los cuatro mensajes de la función. Se muestran los cuatro mensajes, los dos del programa principal y los dos que hemos definido como cuerpo de la función. Es importante recalcar que las instrucciones definidas en una función se ejecutan de forma secuencial. Por ejemplo, estoy escribiendo una nueva instrucción al cuerpo de la función y no importa si hay espacios en blanco entre las instrucciones. Si se respeta la sangría o la indentación, la última instrucción se considera parte de la función. Las funciones en Python nos sirven para organizar nuestro código y sobre todo para reutilizarlo. De esta forma, nuestra estructura del código es mucho más legible y más eficiente. Vamos a definir una segunda función. En este caso, la función para sumar dos números. Los dos números que queremos sumar se le pasan como parámetros y la función devuelve la suma de los dos números. Para eso utilizamos la instrucción return. Y ahora, en el programa principal, ejecutamos el nombre de la función con los parámetros 1 y 2 y necesitamos la instrucción print para que se imprima en la pantalla el resultado de la suma. Aquí lo que quiero recalcar es que las funciones pueden regresar un valor o no. En el caso de addNumbers, la función devuelve la suma, pero en el caso de la primera función, para ejemplo, solamente imprime en la terminal, no devuelve ningún valor. Eso implica que el programa, si invoca a una función que devuelve un valor, tiene que saber qué hacer después con el valor que retorna la función. Continuando el ejemplo, vamos a definir una tercera función que va a sumar tres números. Esto únicamente lo hago para señalar el hecho de que una función puede tener X cantidad de parámetros. Vamos a llamar a la función de la misma forma que la función anterior. Le pasamos los tres parámetros que queremos que sume y Python regresa el valor de la suma. Continuando con el ejemplo de las funciones, vamos a definir ahora otro tipo de función que recibe parámetros dinámicos.
Esto significa que no existe un número fijo de parámetros, sino que son los parámetros que el usuario indique en el momento que ejecuta la función. En este caso, se necesita una estructura de control. Yo utilizaré la estructura de control for para recorrer cada uno de los parámetros que la función acepta en la invocación. Para ejecutarlo, simplemente llamamos el nombre de la nueva función y le pasamos X cantidad de parámetros. En este caso, llamaré 3 veces a la función y le pasaré primero 2, luego 3 y por último 6 parámetros. Ejecutamos el programa y observamos que Python puede manejar la cantidad de parámetros que nosotros utilicemos en el código. Esto es muy práctico, ya que nos permite definir funciones con X cantidad de parámetros y por lo tanto son funciones muy genéricas. Y repitiendo, pues necesitamos una estructura de control para recorrer el enumerado de parámetros. El enumerado de parámetros solamente se conoce en tiempo de ejecución, es decir, cuando se ejecuta el programa o el script con la instrucción Python. Vamos a definir otra función cuyo objetivo es saludar. Para este caso le vamos a pasar 2 parámetros. El parámetro del mensaje de saludo y el parámetro de un nombre de la persona. Para invocarla, pues llamamos el nombre de la función, le pasamos los parámetros e internamente la función utiliza una instrucción para concatenar los 2 parámetros e imprimirlos en la pantalla. De esta forma yo puedo llamar la misma función para que salude de distinta manera a distintas personas. Por último, vamos a retomar otro tema que es muy importante con las funciones, y se refiere a las funciones que tienen valores por defecto para alguno de los parámetros. Esto es útil porque le da la facilidad al usuario de la función para que defina únicamente los parámetros que le interesan. Podemos llamar a la función, en este caso hemos definido la misma función de saludo con un parámetro por defecto, y si yo llamo a la función sin pasarle el mensaje del saludo, la función automáticamente utilizará el parámetro por defecto. Haciendo un resumen, hemos visto que las funciones pueden utilizar un número indefinido de parámetros o argumentos. Las funciones también pueden regresar algún valor o no pueden regresar ninguno. Y sobre todo, lo importante es recalcar que las funciones nos sirven para organizar y reutilizar el código, para no repetir innecesariamente lógica que ya se ha creado. De esta forma nuestros programas son mucho más eficientes, más cortos en longitud, más fáciles de entender y de extender, y es más divertido programar de esta forma. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.